como ya saben, finalmente se aprobó la reforma o ajuste tributario. Y más allá de lo que ganó o perdió cada sector político, hoy queremos analizar cómo se materializa finalmente este cambio y cómo nos afecta a muchos trabajadores chilenos. Para eso estamos con el experto de Nueva Economía, Hernán Frigolet. Muchas gracias por estar con nosotros. No, encantado de estar aquí con ustedes. Tenemos una serie de preguntas que la hemos ido recabando a lo largo del día, de dudas que hemos visto que hay, y van a ir apareciendo acá y se las voy a mostrar. La primera es, ¿cómo se accede a este crédito tributario? Hay que efectivamente ser un pagador de impuestos. Entonces tiene que ser que en la declaración anual que se hace en los meses de abril de cada año, que se presenta, en ese momento puede hacer efectivo el crédito. Ahora, todos los trabajadores que solamente tienen un empleador y una renta, para poder acceder al crédito, van a tener que hacer declaración de impuestos para poder aprovechar el beneficio del crédito tributario. Normalmente aquellos trabajadores que solamente tienen un empleador estaban sin la obligación de hacer la declaración del impuesto global complementario. Ahora, para poder acceder al crédito, van a estar obligados a hacer la declaración del impuesto global complementario. O sea, son muchos los que ahora en abril vamos a tener que empezar a entrar al Servicio de Impuestos Internos si es que acaso queremos este beneficio. Exactamente. Gente que habitualmente no lo hacía, digamos. Ahora, recordemos que esto está acotado. Es gente que tenga ingresos menores al 1.200.000 ingresos tributables, que más o menos desde el punto de vista de ingresos imponibles son las 66 UF, 1.450.000. Claro. Si ganas menos de eso, tienes acceso al crédito. Si ganas más, no tienes acceso al crédito. Claro. ¿Y esto es retroactivo? O sea, es decir, en abril de este año, del próximo año, del 2013, cuando haya que hacer la declaración, ¿es para este año inclusive? Es que el mecanismo es más complicado, porque en el fondo es inclusive, pero solamente para los gastos que tú hagas desde el momento que se materialice la ley en adelante. O sea, si la ley sale prolongada ahora en septiembre, vas a poder hacer uso para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Porque sigue operando el mecanismo que se anunció inicialmente, que es tú puedes recuperar hasta un 50% del gasto que tengas en cada uno de tus hijos, con un tope máximo de gasto acumulado de 100.000 pesos. Para graficar, si tú estás gastando más de 50.000 pesos mensuales en cada hijo, vas a tener un gasto total de 150.000 pesos. El 50% de ese gasto, vale decir 75.000 pesos, es lo que tú vas a poder tener como crédito en tu operación de renta de abril del 2013. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo va a aparecer ahí? ¿Cómo se acredita gastos en educación en colegios municipalizados? Bueno, esa es la gran incógnita, porque en colegios municipalizados no hay gasto, si la educación es gratis. Claro. Entonces tú lo que vas a tener es probablemente un aporte al centro de padres, y ese aporte financia beca. Entonces eso no es gasto en educación. Entonces, quedan out. Quedan out, por definición. Perfecto. Porque no tienes gasto, no hay un desembolso de los particulares en el gasto de educación. O sea, no hay un copago, digamos. No hay un copago, porque tú estás aportando al centro padre, y el centro padre hace una labor solidaria que distribuye. Entonces eso no va a gasto en educación. Perfecto. O sea, ese gasto, ese aporte que se hace al centro padre no entra dentro de lo que estamos hablando. No entra. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Este es un beneficio individual o familiar? ¿Es por ingreso familiar, digamos, o cada persona? Si el papá es el que le paga la educación a los niños, ¿es respecto a su sueldo o a sus fondos tributables, en el fondo, que esto se aplica, o frente al del padre y la madre? A ver, si esto se resuelve por la vía administrativa, deberá ser aquel que esté acreditado como sostenedor del hijo en la institución educacional en la cual él esté pagando. Entonces, ahí lo que va a hacer la gente, y si uno hace ingeniería tributaria en esto, es que efectivamente tú distribuyas a tus niños donde más convenga. Entonces, primero tiene que ser en aquel que tenga un sueldo menor al 1.450.000, la 66 UF. Ese va a pasar a ser probablemente entonces el sostenedor para aprovechar el beneficio tributario. El sostenedor, claro. Ahora, también hay que tener presente que el crédito tributario solamente se hace contra un impuesto que estás pagando. Y si hay una persona que esté en el tramo máximo, en ingresos tributables de 1.200.000, que es equivalente a esta 66 UF, tú lo que estás pagando en impuesto al año eran 400.000, y ahora con la rebaja tributaria de los tramos vas a pagar 320.000. O sea, lo máximo que tú puedes obtener ahí son 300.000 pesos de devolución de impuestos con cargo a estas. Pero bueno, con 1.200.000 es difícil que tengas más de 3 hijos. Claro. En el sistema educacional pagado. En el sistema educacional ¿Sí? pagado. Entonces ahí va a quedar prácticamente de suma cero, vas a recuperar todo el impuesto pagado por el beneficio que te está dando el crédito tributario de cada hijo. Por lo tanto es individual, no es familiar. Es individual, sí.
Perfecto. La siguiente pregunta es que, ¿qué pasa si es que no se declara renta anual? Si es que no se declara, es lo que yo te decía, aquel trabajador que no hace el global complementario, ahora va a tener que hacerlo. ¿Ya? Y, ¿sí? si no se hace esta declaración, no hay beneficio. No hay acceso al crédito tributario, porque por definición es un crédito tributario, por lo tanto va contra el impuesto que tú pagas. Uh-huh. Y también, ¿quién hace finalmente el trámite de declaración? El contribuyente individual. ¿Lo hace el contribuyente directamente o lo hace el empleador? La declaración de impuestos de los meses de abril, que es cuando se hace el pago del global complementario y cuando va a poder usar el crédito, lo hace el contribuyente individual. El empleador en este caso no entra para nada. El empleador lo único que va a seguir haciendo es cada mes con las nuevas tasas va a descontarte el impuesto y se lo va a pasar al fisco. Y tú, para hacer uso de este crédito, contra esos impuestos pagados, va a decirle al Servicio de Impuesto Interno: mire, aquí está el recibo de mi colegio, gasté tanto en educación, por lo tanto tengo 2 hijos, tengo acceso a 2 bonos de 100.000 pesos, 200.000 pesos, le pagué todo esto en impuestos, devuélvame estos 200.000 pesos. O sea, esta plata básicamente va a llegar cuando llega la plata de devolución de impuestos, que es decir, mayo y junio. Claro, si tú estás teniendo una recuperación de 100.000 pesos en el año, ahora, si tienes 2 hijos, vas a recuperar 300.000 pesos. Uh-huh. ¿Cómo es, para su gusto, cuál es lo clave que uno tiene que tener en cuenta de ahora en adelante si es que quiere hacer uso de este nuevo beneficio tributario? Uno, tener claro de que está en el tramo de los beneficiarios. O sea, si ganan más de las 66 UF, inmediatamente queda eliminado. Uh-huh. Segundo, ponerse en aviso con el colegio pertinente para que le dé el recibo y consultar al Servicio de Impuesto Interno cómo tiene que ser ese recibo. Si va a ser un recibo cualquiera o es una declaración jurada que tiene que dar el establecimiento hacia el Servicio de Impuesto Interno. Eso todavía no está resuelto. Entonces hay una cortapisa administrativa en la cual se tiene que ver cuál es el certificado que va a ser reconocido por el Servicio de Impuesto Interno. Y ahí probablemente se va a simplificar y los colegios directamente van a mandar los certificados al Servicio de Impuesto Interno, y es muy probable que esto quede automatizado después en el Servicio de Impuesto Interno. Cuando uno haga la declaración, el servicio le muestra ya la declaración prehecha y venga el crédito si es que el establecimiento donde está tu hijo informó debidamente al Servicio de Impuesto Interno. Yo creo que esa va a ser la solución administrativa más eficiente y es la que va a ser más clara y más precisa para los contribuyentes individuales. Y conociendo que el Servicio de Impuesto Interno en ese sentido es uno de los más eficientes de Latinoamérica, es muy probable que esa sea la implementación administrativa. Perfecto. Esto con respecto a los beneficios que se van a tener en educación directamente, pero la plata que acá se busca recaudar también va a educación, pero a través de otras vías. Y entre estas vías se optó también por subir el impuesto a las empresas de un 17 a un 20%. Esto estaba bastante internalizado, ¿no es cierto? Que ya había sido subido después del terremoto. ¿Y cómo lo ve usted? A ver, claro, eso desde el punto de vista del costo de la empresa ya está internalizado. Ya pagaron un año el 20%, este año actualmente están en el 18,5%. Por lo tanto, lo que van a hacer el 18,5 va a ser reemplazado por el 20, porque se hace efectivo que no va a ser. Y por eso el gobierno en este año 2013 en su operación renta va a recaudar más, porque las empresas estaban provisionando un 18,5. Por lo tanto, ahora el impuesto es de 20 y cuando tengan que liquidar el impuesto, la provisión que han hecho es menor. Entonces el fisco va a obtener un incremento en su ingreso que no estaba contemplado. Y eso es lo que abulta finalmente en el informe financiero que presentó el mismo ministro de Hacienda, que en el año 2013 se recauda mucho más. Claro. ¿Sí? Porque en términos normales, lo que éramos haber esperado es que esto recaudara el orden por cada punto, no más allá de 1.200 millones de dólares. Y está recaudando en el primer año 1.700 y después baja a 1.200. ¿Y es por este concepto? Es por este concepto, porque las empresas no están pagando los PPM o lo que sea. Las empresas ya estaban operando con el 18,5. Claro. Y ahora vuelven y le dicen, no, este año es de 20. Entonces, cuando reliquiden en abril van a haber hecho provisiones por 18,5 durante los primeros 9 meses del año. Y entonces en abril van a tener que pagar más. El impuesto de timbre y estampillas también cayó de un 0,6% a un 0,2%. ¿Cómo ve usted esto? Del 0,4. Del 0,4 al 0,2. Del 0,6 al 0,4. Porque en el proyecto original bajaba de 0,6 a 0,2. Pero en las últimas, en la negociación previa a la última ya había bajado. O sea, esta semana, básicamente. Esta semana había quedado en 0,4.
y se mantuvo en 0,4. Perfecto. Pero baja, entonces baja de 0,6 a 0,4. ¿Cómo lo ve usted? ¿A quiénes beneficia esto? Beneficia principalmente a las grandes empresas, que son las que administran el mayor crédito. A las personas comunes y corrientes como nosotros nos va a beneficiar que cada vez que usamos la tarjeta de crédito, el impuesto que está que se paga cada vez que yo hago uso de la tarjeta de crédito va a ser menor ahora. Y cuando yo pido un crédito hipotecario, el impuesto también va a ser menor. Va a ser va a tener un descuento de 1/3. Y el otro es los créditos de consumo, y que no sean vía tarjeta de crédito, también vamos a pagar menos impuestos. Bueno, hay una serie de otros temas que quedaron fuera de los impuestos verdes, por ejemplo, se van a discutir aparte, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que los impuestos verdes, desde la administración anterior, y esto viene una negociación de largo plazo, se había resuelto por otro lado el problema del reciclaje. Se había resuelto desde el punto de vista de hacer un circuito paralelo al circuito de consumo, y todos los desechos estaban siendo absorbidos por las propias empresas con costos bastante menores. Ya hay mercados mundiales que operan en esto, entonces en algunos casos no es necesario ni poner un impuesto y se genera renta económica. Hay muchas empresas que están en el reciclaje que son empresas lucrativas, entonces no se justificaba aplicar un impuesto. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente lo que va a hacer ahora va a tener que revisar eso y ver cuál es la forma más eficiente de darle impulso a ese reciclaje y acelerar las cosas. Y probablemente va a ser mucho más eficiente hacerlo por el subsidio que por la vía de los impuestos. Claro. Muy bien, Hernán, se nos acaba el tiempo, quedan todavía más dudas, así que espero que en una pronta visita suya a este programa las estemos resolviendo. Yo encantado de venir, si me invitan, acá estoy. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.